vamos a ir viendo todo lo que es la parte práctica, no solamente la parte teórica, ¿no? Entonces vamos a irla llevando la práctica y la teoría a la par, ¿no? Desde hoy ya iniciamos con todo lo que es la evaluación del paciente neurológico de forma ya específica, ¿no? Vamos a empezar a trabajar un poquito más el material que necesitamos dentro de lo que es ya este tema. Ustedes ya lo tienen, ¿no? Un martillo percutor para la evaluación de los reflejos. Necesitamos texturas para valoración de lo que es la sensibilidad. Después necesitamos espacio, ¿no? Donde estén tienen que tener espacio. Dependiendo qué dirección tenemos desde coordinación, probablemente tengamos una clase práctica ya en aula. Esto el año pasado, o bueno, el anterior semestre me han dejado pasar con 10 alumnos, ¿no? Entonces, probablemente hagamos una clase práctica, pero no creo que sea esta semana. Yo creo que de acá a unas 2 semanas, cosa de que podamos abarcar por lo menos algo más allá en el aula, ¿no? Y la grabación se les va a subir, ¿no? Se les va a subir a la plataforma y probablemente sean 10 personas, como les digo, ¿no? Entonces, si no pudiésemos hacer la clase práctica por X motivo, entonces yo les envío un video valorando, ¿no?, al paciente y ustedes tienen que replicarlo, ¿ya? Con esas indicaciones iniciamos, ¿no? Ahora sí. La evaluación del paciente neurológico. Ya. Bueno, para nosotros iniciar una evaluación en un paciente con patología neurológica, primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada tenemos que captar a nuestro paciente, ¿no? Primero que nada, al captar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle la confianza, darle la seguridad que merece para poder ser evaluado. ¿Por qué? Porque determinar los efectos que nos va a dejar una patología neurológica, en este caso, eh, va a producir en la persona probablemente algo de frustración, puede producir en la persona tal vez depresión. Entonces, cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente, tenemos que ser muy delicados, ¿no? Delicados en el sentido de darle primero la confianza y también ser cautelosos al momento de realizar la evaluación, ¿no? Eh, es muy diferente que tú digas, bueno, hoy lo voy a evaluar y empieces a evaluar y digas, vayas registrando tranquilamente en tu historia, ¿verdad? Es diferente que tú hagas, no sé, empiezas a valorar y dices, no, ¿qué vamos a hacer? Uy, no, ¿no? Entonces, el paciente ya está a la expectativa, ¿no? De lo que tú vas a decir en relación a los resultados, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el determinar los efectos que nos va a dejar un trastorno neurológico en una persona va a producir, ¿no?, resultados, en este caso, que van a depender de la misma patología, ¿no? Los resultados que obtengamos tras el tratamiento van a ser posibles a través de una exploración neurológica estandarizada, con referencias contrastadas y validadas, ¿no? Entonces, algo que también tenemos que saber es que cuando nosotros realizamos una evaluación neurológica, pues si la hacemos bien, si la hacemos de forma exacta, obviamente esto nos va a ayudar para el diagnóstico y por ende en aplicar un buen tratamiento. Pero si nosotros no realizamos una
evaluación o una exploración neurológica buena, probablemente nuestro diagnóstico se va a ver perjudicado y por ende nuestro tratamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una evaluación neurológica, ¿qué nos dice la bibliografía? Que debemos regirnos a normas estandarizadas, ¿no? Es decir, a algo que ya haya sido utilizado y algo que pueda ser o haya sido manejado por varios profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque en adelante de la exploración neurológica o de la evaluación neurológica va a depender no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento que le hagamos al paciente, ¿no? Entonces es por eso que cuando tú realizas tu historia neuroquinésica al iniciar, debes de captar también todos los instrumentos necesarios para valorar determinada patología, ¿ya? El registro es la recogida de datos, ¿no? Es lo que ya habíamos visto, la anamnesis, ¿no? O el registro también llamado, ¿no? Que va a ser una recogida de datos sistematizada y ajustada a criterios validados internacionalmente, ¿no? Que permite establecer la pauta de evaluación de una situación de salud, ¿no? Es decir, que cuando tú inicias tu registro de la historia neuroquinésica, obviamente tus datos van a ir en orden, ¿no? Y van a manejar, o esta historia va a manejar criterios validados, ¿no? Criterios que se hayan validado a nivel internacional. Y estos criterios te van a ayudar a establecer cierto régimen en tu evaluación, ¿no? Un régimen en la evaluación para brindarle en adelante un tratamiento de acuerdo a la situación de salud que tenga tu paciente. Los registros que nosotros vayamos realizando dentro de lo que es la bibliografía, la literatura, ¿qué nos dice? Estos registros tienen que ser objetivos, ¿no? Siempre se deben realizar en las mismas condiciones, ¿no? Es decir, que tú ya vas a tener un área preparada donde vas a realizar lo que es la entrevista a tu paciente o el llenado de la anamnesis, o probablemente vas a iniciar con el llenado en lo que es una sala de hospital, ¿verdad? Pero las condiciones tienen que ser óptimas, ¿no? Las mismas para cada paciente, es decir, en relación al trato, en relación a la historia neuroquinésica o a los instrumentos que vas a utilizar, obviamente dependiendo la patología, ¿no? Tienen que ser sistemáticos los registros, ¿no? Siempre con los mismos parámetros, ¿no? Es decir, que tus registros tienen que manejar parámetros validados internacionalmente, ¿no? Si la escala de Bartel te dice que se valora del 1 al 10, ¿no? Y la puntuación máxima es un 10, pues tienes que valorarlo así. Tú no puedes disminuir una puntuación en un instrumento que ha sido validado, ¿no? Entonces, también el manejo de los instrumentos tiene que ser el adecuado, ¿no? Por eso nos habla de que al manejar sistemáticamente, no solo en un orden, también tenemos que manejarlo con los parámetros con los cuales han sido validados, ¿no? Tienen que ser secuenciales, ¿no? Repetidos en el transcurso del tratamiento, ¿no? Es decir, que los registros, los instrumentos o cada tablita que tú vas a ir utilizando, no solo vas a utilizarlo en un orden, ¿no? En un orden dependiendo la patología del paciente, sino que debes repetir, ¿no? Debes repetir tus evaluaciones o debes repetir el, la evaluación con tu instrumento, ¿no? En el transcurso del tratamiento. Si hablamos de una patología neurológica, pues diremos que el tratamiento no será 10 sesiones o por 10 días. El tratamiento puede abarcar un mes, 2 meses y probablemente un año o más tiempo, ¿no? Es por ello que lo que tenemos que hacer al valorar a nuestro paciente es mínimo repetir la evaluación con nuestros instrumentos, en este caso, por ejemplo, la escala de Bartel,
de acuerdo a tu tratamiento, tienes que repetirlo cada 2 semanas, es decir, una reevaluación cada 2 semanas en ese paciente. Esta reevaluación, ¿qué es lo que te va a permitir? Esta reevaluación te va a permitir determinar si tu diagnóstico continúa siendo el mismo, si ha cambiado y si tu tratamiento está siendo el tratamiento específico para ese paciente, ¿no? Entonces, por ello, los registros también deben ser secuenciales y también debemos repetirlos, ¿no? Los registros se llevan a cabo a través de escalas, ¿no? Lo que ya les decía, las escalas o los instrumentos que siempre les digo, ¿no? Entonces, los registros que vamos a ir teniendo de nuestros pacientes van a darse a través de escalas, escalas de valoración en este caso, ¿no? ¿Y qué escalas vamos a manejar? Escalas de neurología de forma específica, ¿no? Yo no voy a utilizar, no sé, ¿qué te puedo decir? ¿Qué escala? Yo no voy a utilizar, en el área neurológica no utilizamos mucho la escala de Daniels, ¿no? No la utilizamos. Y si la utilizamos, puede ser una que otra vez, ¿no? Pero sí puedo utilizar una MRC, que es la Medical Research Council. Entonces, no podemos utilizar, ¿no?, instrumentos que no sean del área neurológica, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser una evaluación específica o no nos va a dar una puntuación específica para lo que queremos en nuestro paciente, ¿no? Entonces es por eso que todos los instrumentos que vayamos viendo van a ser para ser aplicados en el paciente con patología neurológica, ¿no? En este caso, se van a considerar eficaces cuando tengan una validez científica y utilidad clínica, ¿no? Entonces, los instrumentos o registros que vamos a ir utilizando, pues los vamos a considerar eficaces cuando estos presenten lo que es la validez científica y la utilidad clínica. Si hablamos de validez científica, pues diremos que estos instrumentos que utilicemos ya han sido validados a nivel de los colegios, no solo vamos a decir que de un colegio de fisioterapeutas, sino un colegio de médicos rehabilitadores, de neurólogos, ¿no?, de neuropsiquiatras. Entonces lo han utilizado, ¿no? Si hablamos ya en el área kinesiológica, vamos a decir que han sido validados por rehabilitadores y por fisioterapeutas, ¿no? Además que se tienen artículos científicos en relación a estos instrumentos, ¿no? Tal es el caso de las escalas que vimos, la escala de Asia y la escala de Bartel. Si ustedes, una gran mayoría, probablemente buscó un artículo, ¿no? Entonces, en el artículo se hace una revisión científica de la validez de estas escalas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? No cualquier escala, ¿no? Por ejemplo, la escala de Mariela Flores, ¿no? Para la enfermedad de, no sé, Duchenne, ¿no? Entonces, mi escala yo la puedo hacer, pero no ha sido validada científicamente. Entonces, yo, profesional, perdería mi tiempo si la utilizo. ¿Por qué? Porque no ha sido validada. Entonces, acá vamos a iniciar a manejar un criterio clínico para también escoger los instrumentos necesarios para la valoración de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, no se olviden que los registros o los instrumentos que utilicemos tienen que contar con validez científica y utilidad clínica, ¿no? Si no te da un aporte clínico en relación a signos, sintomatología, no nos sirve, ¿no? Si no nos da un aporte clínico en relación a tal vez rangos de movimiento, en relación a sensibilidad, a reflejos, dependiendo qué evaluación quieres hacer, no nos sirve, ¿no? Si se va a ir a algo que no tenga que ver con la patología, obviamente no nos va a servir, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica, no? La literatura nos indica que
tengamos criterio al utilizar y al elegir determinado instrumento para valorar una patología neurológica. Ya no todas las patologías van a utilizar una misma escala o un mismo instrumento. Objetivos de la evaluación neurológica en fisioterapia. Dentro de lo que es la evaluación neurológica, vamos a tener objetivos, ¿no? ¿Con qué objetivo yo valoro a mi paciente, ¿no? Y voy a tener uno, que es conocer el estado real del paciente antes de iniciar el tratamiento de fisioterapia, ¿no? Es decir, que si tú haces una evaluación neurológica, ¿por qué la haces? ¿No? ¿Por qué? Porque quieres conocer cuál es el estado en el cual se encuentra tu paciente, ¿no? Si ha venido en un estadio grave de la enfermedad, en un estadio moderado o en un estadio leve, ¿no? Entonces, lo que buscas es conocer el estado real del paciente, ¿no? ¿Para qué? Para poder iniciar un tratamiento específico, ¿no? No irnos directamente a lo que el médico nos manda, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que hace el médico? El médico nos manda y te pone el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, ¿no? Y te va a poner, realice movilizaciones pasivas, activas, equilibrio, coordinación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ya en gabinete o en la sala de hospital tenemos estas indicaciones, ¿no? Muchas veces por la falta de tiempo, muchas veces por tal vez hasta por la flojerita que tenemos de evaluar a un paciente, vamos a seguir las indicaciones que nos ha mandado el médico. Seguimos su diagnóstico, que es enfermedad de Parkinson, y seguimos el tratamiento que nos ha enviado, ¿no? Movilizaciones pasivas, lo que nosotros conocemos como kinesioterapia pasiva, y nos manda equilibrio y coordinación. Y empezamos a trabajar, ¿no? Es muy diferente que tú, con el conocimiento que has adquirido, que estás adquiriendo, vayas y valores al paciente, ¿no? Valores, hagas tu evaluación, y de acuerdo a la clínica que te dé el paciente, de acuerdo a la información tanto subjetiva y objetiva que vas a recabar, pues pongas en tu diagnóstico, ¿no? Enfermedad de Parkinson, ¿por qué? Porque tú lo has corroborado, tú lo has hecho, o simplemente porque tú lo has diagnosticado, ¿no? Y de acuerdo a tu evaluación, tanto subjetiva y objetiva, pues tú prescribas tu tratamiento, ¿no? Probablemente tú no quieres hacer kinesio pasiva, probablemente tú vas a iniciar por relajar la musculatura. ¿Por qué? Porque es tu área, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación neurológica, el principal objetivo para nosotros es el conocer el estado real de nuestro paciente para poder iniciar un tratamiento indicado por nosotros y adecuado para el paciente, ¿no? No es lo mismo que tú como fisioterapeuta lo valores, le des un diagnóstico o que lo haga el médico rehabilitador o el neurólogo, ¿no? Es muy diferente. Entonces, por eso yo los animo a que en adelante, cuando estén trabajando, pues ustedes realicen lo que son las evaluaciones en el paciente, ¿no? Eh, Otro objetivo es establecer objetivos de tratamiento a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Si bien en la universidad, cuando ustedes hacen la defensa de sus casos clínicos, nosotros vamos o les pedimos o les piden, ¿no? Que puedan detallar el objetivo a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas veces no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Directo vemos el problema y queremos una solución o le brindamos una solución, pero no vemos a futuro qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Pero ¿a qué nos llama la literatura o qué nos exhorta, ¿no? La bibliografía nos dice que tenemos que establecer objetivos de tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al establecerte tú estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿qué es lo que haces, no? Vas también formando un pronóstico para el paciente, ¿no? Además que vas acelerando todo lo que es el tratamiento sin darte cuenta. ¿Por qué?
Porque a corto plazo vamos a poner una enfermedad de Parkinson, era el ejemplo, una enfermedad de Parkinson que está iniciando, ¿no? Paciente de 50 años que ha iniciado con dolor en las articulaciones, artralgias, mialgias, eh, bradicinesia, ¿no? Entonces, si tu paciente viene con estas características, ¿qué harás, no? Yo a corto plazo, ¿qué es lo que haría, no? A corto plazo brindaría analgesia, ¿no? A mediano plazo trabajaría las movilizaciones, ¿no? Es decir, la kinesioterapia, una vez que ya he trabajado todo lo que es la analgesia, y a largo plazo trabajaría el equilibrio y la coordinación, ¿no? Entonces, yo ya tengo mis objetivos planteados y en mi primera semana, si yo he propuesto trabajar a corto plazo todo lo que es la analgesia, en mi primera semana, pues armaré mi plan de tratamiento que ya sea con termoterapia, electroterapia, masoterapia, lo que tú quieras, ¿no? La primera semana atacarás lo que es el dolor, brindarás analgesia. Ya para la segunda semana, ese paciente, esa musculatura, esas articulaciones puedan estar preparadas para realizar movimiento, ¿no? Entonces lo hago paulatino, pero yo ya sé que en mi primera semana tengo que hacer que ese dolor disminuya o en el mejor de los casos desaparezca, ¿no? Estamos hablando de un paciente con enfermedad de Parkinson, 50 años, que está en una etapa leve o en inicios, ¿no? Entonces, yo tengo que ganarle al tiempo en relación a la enfermedad y con el tratamiento que yo proponga, ¿no? Entonces, por eso es importante el establecer objetivos dentro de lo que son nuestros tratamientos en corto, mediano y largo plazo, ¿no? No es simplemente porque queremos, ¿no? Sino es porque queremos acelerar en sí procesos en el paciente, ¿no? Es por eso que en algún momento se les exige, ¿no? A ustedes. Eh, Otro objetivo es objetivar los cambios que experimenta el paciente como consecuencia del tratamiento aplicado, ¿no? Es decir, que podamos tener una muestra, podamos tener resultados de los cambios que va a ir experimentando el paciente de acuerdo al tratamiento que estamos aplicando, ¿no? Es decir, este tratamiento que yo estoy aplicando le estará sirviendo a mi paciente, ¿qué cambios ha mostrado, no? Cuando nosotros realizamos todo lo que es la atención en el área hospitalaria, preguntamos, ¿no? Cada día, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué tal le ha sentado la corriente? ¿Qué tal le ha sentado el ejercicio? Y el paciente que te dice, sí, estaba bien, estoy mejor o sigo igual, no ha mejorado nada, ¿no? Entonces tú a través de esa pequeña pregunta de cómo se siente hoy, pues vas a poder objetivamente, ¿no? Notar si hay cambios en ese paciente de acuerdo al tratamiento que has ido aplicando, ¿no? Entonces, es muy importante también el que nosotros podamos de forma objetiva determinar los resultados que se están presentando en el paciente, ¿no? La secuencia de evaluación, ¿no? La secuencia de evaluación ya la hemos visto con la parte de lo que es la historia neuroquinésica, pero vamos a decir que vamos a iniciar obviamente con la anamnesis, ¿no? Desde el momento en el cual tu paciente ingresa a tu gabinete o cuando tú ingresas a la sala de hospital, ¿no? Ya le das la confianza, le saludas, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos esos pasos, ¿no? Una vez que ya le has dado la confianza, pues le preguntas, ¿no? O le explicas, ¿no? Señor Juancito, vamos a hacer el llenado de la historia. Esto es muy importante y le voy a preguntar algunas cositas, ¿no? Le voy a pedir que me ayude, le dices, ¿no? Y inicias con tu anamnesis. Obviamente, desde que ingresa, tu observación tiene que ser exhaustiva, ¿no? No solo desde que ingresa el paciente, sino cuando tú ya estás o tú ingresas a la sala de hospital, ¿no?
El registro de los síntomas del paciente, ¿no? Ya vas a empezar a registrar, que va a ser un conjunto de datos subjetivos, ¿no? Lo que el paciente te diga. Y te va a proporcionar estos datos el paciente. En este caso habíamos hablado de esto, más lo hemos conocido como síntoma de presentación, ¿no? El registro de los signos del paciente, ¿no? La exploración neurológica específica, ¿no? Vamos a ir con lo que es primero, ¿no? El registro del síntoma de presentación, luego los signos que puede estar presentando el paciente, ¿no? Puede ser una bradicinesia, puede ser una rigidez, puede ser un temblor en reposo, puede ser una marcha festinante, eso va a depender, ¿no? Esos son los signos del paciente. Y a través ya de todo lo que has preguntado, de todo lo que has visto y lo que te ha dado a conocer el paciente, iniciarás tu exploración neurológica específica, ¿no? Empezarás a utilizar los instrumentos específicos para la patología de tu paciente. La anamnesis. Obviamente dentro de lo que es la anamnesis vamos a tener lo que es el registro de datos, datos biográficos, ¿no? Básicos del paciente, ¿no? Por ejemplo, el nombre, la edad, el género, el domicilio y los antecedentes, tanto personales y familiares. Esto ya lo hemos visto y ya lo hemos hablado, ¿no? Eh, Algo que sí vamos a ir tal vez desglosando un poco más es el tema de los antecedentes, ¿no? Los antecedentes personales. Dentro de estos antecedentes personales para nosotros es importante, ¿no? El conocer el nivel educacional de nuestro paciente, ¿no? Para poder, en este caso, determinar, ¿no? Si nuestro paciente va a lograr comprender la gravedad de su patología, ¿no? Vamos a preguntarle los estudios realizados, si tiene una capacidad de expresión verbal, ¿no? Fluida cuando hable con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? En este caso, ustedes son estudiantes de la carrera de fisioterapia, son estudiantes del área de la salud, ¿no? Y si yo vengo y te explico, a ver, señor David, no sé si habrá un David. Señor David, yo le voy a explicar, usted tiene la enfermedad de Parkinson, esta enfermedad le está causando la rigidez, le está causando que sus músculos estén duros, que le duelan sus articulaciones, sus músculos y a ratos que ya su movimiento se hace lento, esto porque hay un daño a nivel del cerebro, no se está generando lo que es la dopamina, ¿no? O sea, tú me vas a entender. ¿Por qué? Porque David está estudiando fisioterapia o ya es fisioterapeuta, me va a entender, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene estudios realizados y demás, ¿no? Por más de que no fuera un estudiante del área de la salud, ¿no? O una persona que ya esté dentro del área de la salud, vamos a hablar de un informático, me va a entender, ¿no? Me va a entender y si no me logra entender bien, pues obviamente irá a googlearlo, ¿no? ¿Por qué tengo esto? ¿Qué pasa en mi enfermedad? Es muy diferente explicarle a David, ¿no? David es nuestro ejemplo, a una persona de 80 años que lamentablemente eh, solamente hable el idioma quechua, ¿no? Y no tenga estudios realizados, ¿no? Y si tú le dices, sabe, usted tiene una enfermedad de Parkinson, le hace dar temblores y demás, entonces probablemente te entienda que tiene una enfermedad, ¿no? Que tiene una enfermedad que puede ser grave, pero más de lo que le digas no te va a entender. Es por eso que tú ya te tienes que dar los medios, ¿no? Entonces, por eso es importante el nivel educacional del paciente, para ver de qué forma le vamos a explicar su patología, de qué forma le vamos a explicar la secuencia de su tratamiento, ¿no? Entonces, es por eso que es importante y más importante es el podernos comunicar con esa persona, ¿no? Es fácil comunicarnos en el idioma castellano, el que lo sabemos todos. Es más difícil comunicarnos en un idioma
nativo o originario, ¿no? Ya sea el aymara, el quechua, el guaraní, ¿no? Es más difícil explicar una patología en otro idioma y más difícil aún el explicarle a una persona que sea adulta mayor, ¿no? Y más difícil que no tenga familia. Entonces, por eso para nosotros es importante el nivel educacional, ¿no? La dominancia motriz para nosotros también es importante, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la dominancia hemisférica, ¿no? La lateralidad, ¿no? En este caso, no solamente vamos a ver la dominancia hemisférica, ya sea que comande el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, sino también vamos a ir viendo el tema a nivel de lo que son los ojos, cuál ojo es más dominante, cuál es menos, el desenvolvimiento manual, ¿no? Con qué mano escribe, con qué mano trabaja más, ¿no? Y vamos a ver también el tema de la lateralidad, no solo en miembro superior, sino en miembro inferior, ¿no? La actividad laboral también para nosotros es importante, ¿no? Acá vamos a tener lo que es una descripción de la actividad diaria habitual, ¿no? La exposición a riesgos ocupacionales y ambientales y el uso de equipo pesado, ¿no? La actividad laboral es importante, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente nos va a describir, ¿no? ¿Qué es lo que realiza en su trabajo o en el área laboral donde se desenvuelve? Estamos hablando de la enfermedad de Parkinson, ¿no? La actividad laboral nos puede dar una pauta muy importante para poder eh, realizar el diagnóstico o también el origen de la enfermedad, ¿no? Es por eso que es importante, ¿no? Hablábamos de un paciente con Parkinson. Entonces, probablemente me va a decir don Juanito, sí, don Juanito, yo le digo, ¿y en qué trabaja? Ah, yo trabajo con todo lo que son fertilizantes, trabajo con todo lo que son los herbicidas, trabajo en el campo, o sea, trabajo con todas esas cosas para las plantas, ¿no? Eso nos va a decir, ¿no? Entonces, ¿y cada cuánto usted trabaja con lo que son los herbicidas, ¿no? Cada cuánto, cada 2 semanas echamos, doctorita, te dice, o doctorito, doctorcito. Cada 2 semanas echamos, ¿no? Los herbicidas, todo eso. Ah, ya, muy bien. ¿Desde qué año usted trabaja? Hace 18 años que trabajo así. Ah, ya, bueno. Entonces, acá ya tú te ha dicho, yo trabajo con esto de los pesticidas, herbicidas, fertilizantes. Entonces, tú ya tienes, ya, ¿no? Entonces, una causa para que se pueda dar la enfermedad de Parkinson es el trabajo con los pesticidas, ¿no? Pesticidas, fertilizantes, herbicidas, todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí tú ya puedes decir, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, una causa ya para su patología puede ser su actividad laboral, por lo cual nosotros tendríamos que decir, tenemos que ir evaluando en dónde se desempeña laboralmente, ¿ya? Si se corta, volvemos al mismo link, ¿ya? Entonces ya te da para analizar el bien de tu paciente, ¿no? Ya tú le recomendarás seguir trabajando con los pesticidas o tal vez ya no, ¿no? Entonces ya va a ser todo un estudio que se le realice al paciente, ¿no? Un estudio para brindarle mayor comodidad a ese paciente y disminuir los factores de riesgo que van a incrementar su patología, ¿no? Entonces, es importantísimo la actividad laboral que realice nuestro paciente para también determinar su patología.